un culto de nuestra historia para saber qué no podemos volver a repetir, para saber de dónde salimos, para saber por qué algunas cosas siguen ocurriendo, y eso solo lo podemos hacer revisando un poquito la historia. Además es nuestra fecha patria y estamos orgullosos de lo que ha pasado, para bien o para mal, ha pasado. ¿Y quién mejor que nuestro profesor, nuestro maestro Diego Barovero para hablar de lo que fue la Semana de Mayo, Diego? Sí, bueno, como siempre, vos me has convocado para hablar de temas históricos y la verdad que es interesante, además de sostener el estudio y la difusión de lo que fueron nuestras efemérides históricas, honrar a nuestros próceres, recordarlos, no recordarlos nada más con un sentido necrológico, para nada, al contrario, creo que tenemos que usarlos como inspiración. Los próceres fueron hace 200 años, o 100 y pico de años, o 100 años, fueron personas comunes, como cualquiera de nosotros. Fueron docentes, militares, políticos, comerciantes, estudiosos, trabajadores, y lograron encolumnar a una sociedad detrás de un proyecto en un determinado momento histórico. Igual, eso es lo que me gusta cuando te escucho, ¿no? No es esta cuestión de sacarle a ver qué hizo, qué no hizo, mal o bien a los próceres. Todos hacemos cosas bien, claro, y cosas mal, claro. También entender que había un contexto histórico, claro, que había otra realidad alrededor, exacto, que había, o sea, evaluar todo, ¿no? En qué situación estaban, y por eso tomaron algunas determinaciones que, claro, a lo largo de los años vistas, capaz uno dice, no tendrían que haber hecho eso. Y bueno. El gran secreto siempre pasa por entender, como bien dijiste vos, el contexto histórico, pero además darle algo de carnadura. Nos enseñaron, o se hizo frecuente, que nos enseñaran la cuestión, el costado broncíneo de los próceres, ¿no? La dureza del mármol o del bronce, que está muy bien, porque son materiales nobles para la construcción de monumentos. Cuando nos detenemos un poquito y pensamos en los seres humanos, tenían virtudes y defectos como cualquiera. Claro. Y precisamente eso los hace más grandes. Yo creo que es precisamente su condición su humanización, es lo que más nos enriquece hoy, porque vivimos, no hace falta que lo diga, momentos de muchas tribulaciones, de mucha frustración, de mucho desencanto. Sin embargo, yo creo que los desencantos que le tocaba vivir hace 200 y tantos años, 215, a los hombres que hoy sus nombres dan denominación a calles, plazas, hay monumentos, a escuelas, ellos afrontaron ese desencanto. Esa desesperanza la convirtieron en batería, en energía. Había que tener coraje, porque no era enfrentarse a cualquiera, eran decisiones hasta de vida o muerte en muchos de los casos. Estamos hablando de los tiempos del absolutismo monárquico, estamos hablando de grandes imperios. El español había sido un gran imperio, un imperio poderosísimo, que había sido justamente... había disputado, había logrado conquistar estas tierras del continente americano y había extendido por bastantes siglos su dominación a través de su propio derecho, porque los virreyes eran eso, eran la representación personal del rey de la corona de Castilla en las tierras americanas. Y bueno, ¿qué le pasa a los españoles cuando precisamente aparece otro gran imperio, que es el que construye Napoleón posteriormente a la Revolución Francesa, que empieza a dominar el continente europeo, invade España y tiene un momento en el cual se apodera de la situación peninsular? Y el último resquicio político e institucional español era la Junta de Cádiz. Cuando cae la Junta de Cádiz, noticia que llega a la Argentina, a lo que era hoy es la Argentina, en ese momento era el Virreinato del Río de la Plata, llega en enero, pero se confirma en mayo, con posteriores, bueno, como pasa siempre. Hoy estamos acostumbrados ¿a qué? A esto, sí, al celular, a las noticias inmediatas, es una infodemia la que vivimos. En ese momento las noticias llegaban en barco, como las personas, y tardaba en llegar un barco. El barco que confirma la situación, una goleta que llega al puerto de Buenos Aires el 14 de mayo, confirma la caída de la Junta de Cádiz, que era a la que se debía responder porque era la que resguardaba los derechos del monarca Fernando VII en España para la metrópoli y para todos los virreinatos del mundo. Y así fue que cuando se enteran de esto, Cisneros,
el día 18 de mayo, y manda a los pregoneros a dar la noticia, pero a decir que seguía gobernando en el virreinato. Por las dudas aclararlo, claro. Seguía gobernando, resguardando los derechos del monarca español. ¿Por qué el pregonero? El pregonero era el que leía la noticia, porque en ese momento había muy pocos periódicos, no había casi, porque muy poca gente sabía leer y escribir. Claro. Esta es una realidad. Y eso fue una revolución en sí misma, porque esa noticia vino a generar algo que estaba larvado, latente, en las tertulias, en las reuniones, en los cafés. En ese momento había dos cafés que eran sede de las tertulias políticas. El Café de Marco, muy cerquita del Colegio Nacional de Buenos Aires, al lado de la iglesia de San Ignacio, y el Café de los Catalanes, que estaba un poquito más allá, pasando la Plaza Mayor, más o menos por donde hoy está la Diagonal Norte, cerquita claro. de la Catedral. ¿Qué manzanas tan históricas todas claro, esas? Bueno, claro. El casco histórico. En esos cafés, en esas tertulias, en la casa de Nicolás Rodríguez Peña, en la jabonería de Vieites, ahí había los más ilustrados de los españoles americanos o criollos, llamémosle como queremos, no podemos decir argentinos, porque son nuestros antecesores, empezaban a hablar en torno a las ideas que estaban en boga en el mundo, producto de las nuevas teorías, de la teoría de la soberanía popular, las teorías que lo que procuraban era morigerar, atenuar el absolutismo monárquico, limitarlo a las normas constitucionales, avanzar hacia el parlamentarismo, como era el ejemplo inglés, que había un monarca, pero había un parlamento donde estaban representados los lores y los comunes, es decir, los ciudadanos. Bueno, todo esto ahí se discutía, y lo discutían Castelli, Moreno, Belgrano, Rodríguez Peña, Zarratea, y todos ellos hablaban de estas cosas, pero faltaba el hecho. Habían vivido ese resurgir del espíritu localista cuando se defendieron en 1806 y 1807, los porteños, de la invasión británica, de las dos invasiones inglesas, que salieron bien precisamente porque el pueblo se organizó y también demostró que podía hacerse cargo de su propia defensa, pero también de defender sus derechos, porque también cambió el virrey. A la cobardía demostrada por el virrey Sobremonte, los vecinos de Buenos Aires le opusieron el coraje, o se hicieron fuertes en el coraje que demostró Santiago de Liniers, que terminó siendo el virrey, un ciudadano francés al servicio de la corona española. Pero volviendo a la Semana de Mayo, para no distraernos, todo eso fue generando un caldo de cultivo, ¿no? Un campo orégano donde florecieron esas ideas que se venían desarrollando. Los chicos hoy dirían la precuela. La precuela, exactamente. Y por eso digo, entre el 18 y el 19 de mayo, es decir, al inicio de la Semana de Mayo, cuando se hace pública la noticia de la caída de las juntas de Sevilla, donde precisamente estaban quienes resguardaban los derechos de Fernando en la península, y el virrey tiene que reconocer que no hay más una corona a la que él se remite, sino que él está gobernando por sí mismo, pero el órgano que lo controlaba, que lo había designado, tampoco existía más. Empieza la cuestión de la discusión, ¿en nombre de quién gobernás? Y esto es lo revolucionario que nos deja la Semana de Mayo. Por primera vez se discute en nombre de quién gobierna el que gobierna. Es la introducción del principio soberanista, popular, basado en la representación. Estamos adelantándonos muchos años, porque no estamos hablando de elecciones libres, estamos hablando de la representatividad. Es un germen chiquitito, apenas, como esa semillita de democracia, muy pequeñito, pero fue un inicio. Y en esos días, 19, 20, los más representativos, aquellos a los que los recordamos con emoción y con reconocimiento y agradecimiento, Juan José Castelli, por caso, Cornelio Saavedra, que comandaba a los patricios, lo ven a Cisneros para transmitirle esta preocupación. En la ciudad se discutían estos temas. Y qué mejor que convocar a un cabildo abierto para hablar cómo seguía esto. Cisneros los tantea a Saavedra y a Martín Rodríguez, que eran los jefes de los cuerpos militares, a ver si frente a esa, vamos a decir, intento subversivo de sublevación, de no reconocimiento de la autoridad, de si es posible contar con ellos para la represión.
muy moderadamente, pero con mucha firmeza, le hacen saber que no están dispuestos a combatir al propio pueblo. Y ahí hay también algo Qué coraje había que tener para muy eso, importante ¿no? decirlo, porque ellos eran los cuerpos militares de defensa, que además estaban constituidos por hijos del pueblo, Claro. porque eran criollos los que integraban los cuerpos de defensa. ¿Cómo iban a hacer fuego contra sus propios conciudadanos? De modo tal que frente a ellos, ya que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, decía Cisneros haciéndose la víctima, Cisneros que había sido un gran militar, que se había quedado sordo en la batalla de Trafalgar, por eso le decían el sordo Cisneros, porque se le había caído uno de los palos del buque en el que él estaba comandando, era almirante, y le había golpeado la cabeza y lo había dejado sordo, pero era un tipo muy importante. Ojo, hay que decir esto también, la corona española cuando nombraba virreyes de mucha jerarquía, desde el punto de vista no solo social, sino personalidades que tenían condiciones para gobernar, es decir, había una élite gobernante que tenía, no es que era el último español que no tenía, el que había. Claro, no, eran jefes militares, personas Bueno, pero eso también entendidas. generaba el respeto de quienes Exactamente. Pero de todos modos lo importante, y que siempre digo lo mismo, la extraordinaria novedad para la época, si tenemos en cuenta cómo estaba elaborado el derecho indiano, el derecho que regía en América, el cabildo era una institución municipal. No podemos pensar que el cabildo era el parlamentarismo británico. Claro. Entonces, era el ámbito donde estaban los vecinos. Saavedra y Castelli lo habían visto a Lezica y le habían pedido que convocara al regidor del cabildo. Y finalmente el síndico Leiva le hacía saber a Cisneros que el cabildo abierto estaba integrado, vamos a decir, era democrático porque era más que un poder concentrado en una sola persona. Pero iban a hablar los vecinos, pero no cualquiera era vecino de Buenos Aires, tenía que ser una persona que tuviera medios de vida, que fuera propietario, que fuera reconocido, que fuera padre de familia, es decir, había condiciones, muy selectivo, no había ninguna mujer en el cabildo abierto. Ese cabildo abierto del 22 de mayo de 1810, que yo siempre, cuando hablo con mis alumnos, y además lo recomiendo vivamente siempre que puedo, vayan al Museo del Cabildo y de la Revolución de Mayo y vean el cuadro de Sobercasó que se llama El Cabildo Abierto del 22 de mayo. Ahí se ve todo, porque además la reproducción gestual de los personajes, de los que estuvieron allí, de los patriotas y de los no tan patriotas, de los españoles que defendían, ¿podemos enojarnos? No, defendían lo que conocían, defendían el status quo, porque no era fácil tomar esa decisión. Los más revoltosos, los más revolucionarios, lo hacían porque estaban en busca de lo nuevo, no tenían muy claro qué era lo nuevo, pero reconocían, pero algo mejor debe haber, como siempre, que en toda crisis hay una oportunidad. Claro. Y esa era la oportunidad para intentar algo nuevo. Así fue que en ese lugar, por primera vez, un centenar y 150 vecinos, menos, un poquito menos, llegaron a decir que estaban de acuerdo con que el virrey no tenía autoridad para referenciarse porque no había monarca y que debía salir una junta. Si querés, en otra entrada hablamos después un poquito de cómo se pergenió y cómo se habló, pero a mí ya siempre me parece maravilloso recordar que ese cabildo abierto fue de alguna manera la primera expresión muy embrionaria del representatividad democrática. Ahí fueron muchos vecinos a hablar. Y hablaban y tenían derecho a expresarse, y por supuesto que hubo quienes tuvieron posturas más quedantistas, más conservadoras, que por lógica eran españoles y ocupaban cargos muy importantes. El obispo Lué, nada menos el obispo de la ciudad, que decía que mientras en este lugar quedara en pie un solo español, o sea, una sociedad pensada como dividida por la jerarquía de castas. Mientras hubiese un solo español, tenía más derechos a gobernar estas tierras que cualquiera nacido en estas tierras. Jerárquico y clasista y castista, podríamos decir. A lo que vino la extraordinaria exposición de Juan José Castelli, el orador de la Revolución, que finalmente, esas paradojas de la historia, termina muriendo por un cáncer de lengua. O sea, cuando su lengua había sido la voz de la Revolución, a los pocos años termina muriendo por esa causa. Primero se queda no puede hablar. Hay que leer a Andrés Rivera para leer a Castelli. Y dice
la teoría de la retroversión del poder. El monarca no gobierna por derecho divino, sino por el reconocimiento de sus conciudadanos, de sus súbditos. Las teorías contractualistas que empezaban a estar en boga gracias a las ideas que habían traído Locke, Montesquieu, Rousseau, y a los que estos patriotas nuestros habían leído, habían traducido en algunos casos, y habían aprendido de eso. Entonces planteaban que era el pueblo el que daba el reconocimiento al que gobernaba, aún en caso del monarca. Y la contestación inteligente y además la que pone en crisis esa situación en el Cabildo Abierto es la contestación del fiscal de la audiencia, precisamente, el abogado, ¿no es cierto? El fiscal Villota, que dice, estamos hablando, lo que te decía antes, este es un órgano municipal y estamos los vecinos de Buenos Aires. En nombre de los pueblos del interior habla Buenos Aires. O sea, fíjense ustedes, el germen del federalismo, que va a ser un problema por medio siglo más en nuestras tierras, y ya seremos Argentina, Confederación Argentina por lo menos, la pelea entre unitarios y federales. Porque el reconocimiento del federalismo arranca en aquello, porque nosotros teníamos cabildos en las ciudades. Claro, claro. De modo tal que eso los pone en crisis. Y es cuando hay una anécdota que a mí me gusta contar, porque es de tradición oral y contada por gente que estudió profundamente la Revolución de Mayo y todo el proceso, y a mí siempre me divierte, porque había alguien que está después en todos los gobiernos patrios de los próximos 10, 15 años. Estamos hablando de un personaje que hemos visto en las aulas de nuestros colegios, o que se llama el colegio como tal, y hay una calle en Buenos Aires, más de una calle en el país, y que fue Juan José Paso, hijo de un panadero catalán que era abogado especializado en el derecho privado, y que en ese entonces, cuando estudiaban, Juan José Paso había estudiado, sabían retórica, habían aprendido la retórica. Pero fue de emergencia, lo larga el famoso Juan José Castelli, que había hecho esa alocución magnífica, que Villota logró controvertir con su teoría de acá están los porteños, no pueden decidir por el resto del virreinato, y Castelli dicen que lo agarró a Paso, Castelli era corpulento, Paso era muy chiquito y delgadito, y lo sacó así, lo mandó al medio del salón, de la sala capitular, y dice, sálvenos, doctor Paso, y lo largó para que hablara. Y empezó a recapitular, haciendo todo un discurso, aprovechándose del conocimiento de retórica, pero no sabía qué decir. En el fondo salió al toro, pero estaba ingeniándose. El típico chamullo argentino. Un gran chamullero, pero además ha sido una personalidad importante, porque después lo vamos a ver en los triunviratos, como secretario de la primera Junta, secretario de la Junta Grande, secretario de los congresos, tanto de la Asamblea del año 13 y del Congreso de Tucumán. O sea, un verdadero jurista, un hombre de Estado. Y como su estrategia, como su formación era la del mundo del derecho privado, venía del ámbito comercial, venía de los negocios, se le ocurrió asociar una figura del derecho privado, como era el gestor de negocios, al derecho público. Lo que se estaba discutiendo era qué iba a pasar allí. Entonces dijo que Buenos Aires, como hermana mayor de las provincias, asumía esa representación temporariamente y como gestora de los negocios, de los intereses, de los asuntos que también involucraban a las provincias. Que el compromiso era luego, a futuro, que este órgano iba a consultar la voluntad de los pueblos del interior. La supo pilotear. La piloteó muy bien y también consagró de alguna manera algo que ha quedado más que evidente, sobre todo que venimos de un turno electoral. En Buenos Aires es muy difícil tener un discurso local. En Buenos Aires se discute la agenda nacional. Aunque se separen los turnos electorales, al porteño lo seduce a hablar de los problemas nacionales. Y las campañas se nacionalizan, el discurso político se nacionaliza. No se vive de la misma manera que en un municipio y que en una provincia, donde la problemática local influye mucho más en la decisión del vecino y el ciudadano. Diego, ¿qué pasó entre el 22, y el 25? Y ahí está la clave de por qué la política va a estar presente siempre en esta problemática y cómo de una decisión correcta, que es la que adopta el Cabildo Abierto, que gana por una mayoría importante la postura de designar un órgano de gobierno colegiado que resguarde los derechos del monarca Fernando VII, que había sido desapoderado por las tropas invasoras de Francia en España, pero la Junta la tenía que designar, y no la designó inmediatamente, la designó
el 23. Y el 23, claro, ¿qué pasa siempre después de un hecho político? Se relaja la gente, se relaja el alerta, baja la estática. Entonces empieza lo que dijiste vos, empieza la negociación, empieza la rosca y empiezan los intereses creados. ¿Cómo vamos a hacerle a Cisneros? ¿Que de virrey lo vamos a mandar directamente a la casa? La junta que se establece es una junta de 5 miembros y se eligen 2 criollos respetados y respetables, uno de ellos jefe de un cuerpo militar como Saavedra y el otro Juan José Castelli, que era el hombre precisamente el orador de la revolución, que en ese momento todavía no se consideraba revolución. 2 españoles que eran comerciantes, que eran precisamente representantes del poder que se había consagrado allí, que ya estaba claro, eran comerciantes españoles, y lo integraron además nada menos que al virrey Cisneros, pero ya como presidente de la Junta, es decir, dejaba de ser virrey y se convertía en presidente de la Junta. El que advirtió la maniobra lo queda pintado en el cuadro que les mencionaba recién. Es Mariano Moreno, que lo vamos a ver sentadito en ese cuadro, a la derecha en un extremo, sentado y caviloso, porque se da cuenta que si la resolución de la cuestión no sale de ese cabildo abierto, que es cuando la efervescencia popular estaba latente, las maniobras después iban a hacer abortar el intento revolucionario, que es lo que sucede en los días subsiguientes. Es cuando, advertidos los patriotas de que esto es una maniobra gatopardista, ¿no?, que cambie algo para que no cambie nada, entonces termina sucediendo lo que sigue siendo el detonante de la revolución. Renuncian los miembros de la Junta que eran criollos. Castelli y Saavedra renuncian a integrar la Junta y le sacan el apoyo, y ahí empieza otra vez, volvamos al cabildo, y es cuando los Infernales y Domingo French y Antonio Beruti se ocupan personalmente, que eran una cosa, eran como una, no lo quiero decir tan crudamente, pero eran como una especie de fuerza de choque popular, claro. Y son patriótica. Los que te enseñaban en Villiquen que eran... Eran los que, además, ellos tenían identificado quiénes eran los vecinos que habían acompañado el proceso de destitución del virrey y que se avanzara en la constitución de una junta patria. Entonces, empezaron a ser más selectivos en la permisividad para llegar al cabildo, claro. Porque mientras los miembros del cabildo, los regidores, los alcaldes, el síndico, los personajes, los jefes militares discutían en torno a cómo iba a ser el nuevo órgano de gobierno, afuera la gente empezó la famosa frase, ¿no? El pueblo quiere saber de qué se trata, pero el pueblo que estaba manifestando era el pueblo que esperaba una resolución acorde con eso. Que fueron fue una más pícaros en la convocatoria. Claro, fueron más cuidadosos, claro. Empezaron a seleccionar un poco, aplicando, podríamos decir, derecho de admisión. Si era muy prohispano, porque los hubo muchos que votaron por la continuidad del virrey, el día 22. El 23 abortan esa maniobra y la convierten directamente en, siga, dejan al virrey, lo disfrazan un poquito, pero claramente el virrey no tiene el respaldo popular, porque además su legitimidad depende centralmente de que haya rey o de que hubiese una junta en la metrópoli del reino de España. De modo tal que ahí es cuando se construye el consenso popular y social en torno a una nueva junta de gobierno. Y alguien importante en el proceso previo, pero del que no se sabe demasiado, porque en el Cabildo Abierto no habla, participó antes cuando escribió La representación de los hacendados, un jurista joven, lector de los títulos prohibidos, de las nuevas ideas, cobra protagonismo como secretario de Gobierno y Guerra de la nueva junta, que es Mariano Moreno, al que acompaña como segundo secretario de las cuestiones de Hacienda, precisamente Juan José Paso, y como vocales, Castelli, 2 españoles como Mateu y Larrea, el presbítero Alberti,
y el presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, que era precisamente la figura difícil. ¿Por qué? Porque era el jefe del cuerpo militar más importante. Digo, como para hacer una conclusión de esto, que yo me quedaría como cuando estaba, yo tenía una profesora maravillosa en la secundaria que me quedaba así mirándola y yo lo dejaría seguir hablando. Para hacer una conclusión de esto, el 25 de mayo, social, política, históricamente, ¿qué significa para los argentinos? Para mí es directamente el germen de la soberanía popular y del principio democrático. No queda, a diferencia de lo que sucede en muchos países del mundo, y por ejemplo en un gran país como los Estados Unidos, el proceso de independencia, organización, constitución, va casi, digamos, de una manera lineal y en un periodo de tiempo mucho más corto que el que pasa en la Argentina. Nosotros tenemos el primer gobierno patrio, pero no nos independizamos. Eso puede ser motivo para charlar para el 9 de julio, por ejemplo. La independencia llega 6 años después, pero no llega tampoco la organización constitucional, porque no se definía la forma de gobierno, hasta arribar a la conclusión de que estas tierras debían organizarse bajo el principio republicano. Pasaron muchos años, llegamos recién a 1819, hubo un ensayo constitucional que fracasó porque dejaba la puerta abierta a un gobierno monárquico. ¿Eran menos patriotas? No, pero había muy poquito, había una república sola en el mundo, eran los Estados Unidos. La monarquía, después de la caída de Napoleón, recuperó prestigio. Claro. Y las repúblicas, el ejemplo que había solamente de la norteamericana. La discusión en torno a república, pero federalismo o centralismo, se va a saldar 30 años después, porque hubo guerras civiles, hubo un periodo de anarquía o de no organización nacional, pero con la preeminencia de Buenos Aires en tiempos de la dominación rosista, y después la organización constitucional definitiva va a llegar entre 1853 y 1860. En el 53, porque se toma la decisión categórica de que las provincias que constituyeron una confederación y que habían hecho toda una cuestión en base a pactos de subsistencia como un solo Estado nacional, confluir en una confederación. Pero como faltaba la provincia de Buenos Aires, que se va a incorporar recién en 1860, el proceso constitucional argentino empezó en 1810 y terminó recién en 1860, es decir, medio siglo después que empezó todo. Pero el germen es la Revolución de Mayo de 1810, donde ya se plantean, se insinúan embrionariamente cuestiones como democracia, federalismo, principio de representación, república o monarquía, temas que nos van a llevar 50 años de peleas. Por eso es tan importante rever la historia, recordarla.